Bien, vamos a conversar con... Se precipitaron, ¿no? Vamos a conversar con el doctor Carlos Walter, ¿no? Bienvenido, doctor, muchas gracias, muy amable, ¿no? Bueno, qué cantidad de temas cuando vamos a abordar lo de la salud, pero estos brotes particulares a lo que hacía referencia hace un momento, pues en este sentido genera preocupación, porque son epidemias o brotes finalmente, había que buscar la calificación final, que surgen después de haber sido erradicados. ¿Qué está pasando en términos generales con el renacimiento de una cantidad de enfermedades que habían sido superadas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque tenía tiempo que no venía a tu programa. Bueno, bienvenido. Ahora, lo que está ocurriendo hay que verlo en el marco de la siguiente dimensión. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que o estaban controladas, porque realmente algunas eran controladas, y otras sencillamente uno podríamos decir que estaban virtualmente erradicadas? Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que la difteria en Venezuela estaba erradicada, pero si tomamos el dato que el último caso que aparece registrado en la información del Ministerio corresponde al año 1992, la gran pregunta, bueno, ¿qué ha pasado entre aquella fecha y ahora que haya aparecido nuevamente? Entonces, bueno, hay una clave fundamental que es que cuando uno tiene que examinar cuáles son las enfermedades que han reaparecido. Y entonces lo que más preocupa es que hay algunas de las que han reaparecido que perfectamente son prevenibles por vacunas. En consecuencia, la clave está en que qué pasó con los programas de vacunación. Entonces, en el caso específico de la difteria, el gobierno venezolano sabía ya, o tenía que, si lee la propia información epidemiológica que produce, que un país que ya el año 2015, en función de una publicación oficial del Ministerio, dice que para el lapso enero-agosto de 2015, nosotros teníamos una cobertura de vacunación en una de las vacunas utilizadas, sobre todo la que se utiliza para una población menor de un año y hasta 5 años, que es la pentavalente. Cuando el Ministerio produce información, dice que para el año 2015 nosotros teníamos una cobertura en el país en general del 63%. Y resulta que ahora, a propósito de lo que está ocurriendo en Bolívar, vienen de publicar hace apenas unos días una información y que la publican a partir de la presión. No es que la publiquen ni siquiera, la elaboran y la difunden, pero la difunden de una manera restringida, que no es el rol porque para orientar a la población tú tienes que informar, y sobre todo al personal de salud. Entonces, en esa información llamado plan de acción, está reconociendo que en el lapso de enero a agosto la cobertura en materia de esa vacuna de la pentavalente es de apenas del 42%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está expresando una cobertura de vacunación? Una cobertura de vacunación es el porcentaje de población que ha sido vacunada y que está protegida, porque en definitiva una vacuna no es sino una barrera que protege de enfermedad. Claro, entonces, ahora, el caso de la difteria, porque se convierte momentáneo, coyunturalmente, en un elemento, digamos, de opinión pública, emblemático, si se quiere, porque aparece en medios de comunicación de manera frecuente, pero es que también hay otras patologías que reaparecen. Claro. Y hay otras que otras no es que reaparecen, por ejemplo, porque otro trámite tan importante como difteria es la situación de malaria. Claro. Y no es que reaparece, sino que una enfermedad endémica que sin embargo tiene unos crecimientos explosivos. Ahora, todo eso tiene un elemento común, amigo, que es, y a mí me dio muchas ganas de reír, esta mañana estaba leyendo algunas cosas antes de venir para acá, me encuentro que parece que ayer Diosdado Cabello en su programa dijo que lo que estaba ocurriendo era parte de la guerra biológica, ¿no? Que esto era guerra biológica y que esto era el terrorismo. Pero mire, yo le comentaba a una persona amiga, le decía, bueno, mira, pareciera que por vez primera voy a tener que estar de acuerdo parcialmente con Diosdado, pero no por la guerra biológica, porque lo que está ocurriendo es parte de una guerra, pero esa guerra tiene otros calificativos, la guerra de la incapacidad,
la guerra de la ineficacia, la guerra de la insensibilidad humana. ¿Por qué incapacidad? ¿Por qué ineficacia? Bueno, mira, si yo tengo datos de lo que está ocurriendo y sé que la única manera en el caso de difteria es que yo tengo que incrementar, ampliar mi cobertura de vacunación, tengo que hacer planes para ello, pero no los hago, ¿no? Pongo otro ejemplo que no es difteria. En el caso de la malaria, el año pasado al presidente le llevaron un punto de cuenta para aprobar recursos y aprobaron en la Asamblea Nacional un crédito adicional en el 2015 para reducir la malaria, el incremento que se estaba produciendo en malaria. Y ya en el punto de cuenta el presidente decía que en el 2016 ya había que otorgar el segundo tramo y a estas alturas no lo han otorgado. Ahora, ¿no? ¿por qué el argumento cuando se trata de situaciones muy particulares, además que están allí presentes, ese argumento que lleva a los funcionarios a transitar por el mundo del delirio, de la fantasía, de los inventos, de no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, la gente pues capaz de creer ese tipo de argumentos. Bueno, evidentemente que la gente, pues, si la pregunta se refiere a lo que dijo Diosdado, por supuesto, ¿quién va a creer eso? Bueno, no solo quién lo va a creer, sino que el gobierno nacional está en deuda con el país. Ustedes se recuerdan que hace poco, a propósito de la epidemia de chikungunya, el gobernador de Aragua dijo lo mismo que Diosdado, que lo que estaba ocurriendo en Aragua era una guerra, era producto de la guerra biológica. Es más, el imperio... contrataron al gobierno a un exministro cubano para hacer una investigación. Por cierto, sería importante, conocer el informe. Como yo me imagino que el presidente Maduro está viendo el programa o lo verá en diferido, no, si no le pasan, debería, bueno, se lo pasan, pero debería presentarle al país el informe de aquel ministro cubano que contrataron para demostrar que había una guerra biológica. Bueno, y no se le vaya a ocurrir hacer lo mismo aquí, porque si no, amigos, van a tener que pedirle cuentas al gobernador del Estado Bolívar. El gobernador del Estado Bolívar, que es una de las otras cosas horribles, que no es nada más lo que yo llamo las tres incapacidad, insensibilidad e ineficacia, habría que acomodarle otras, que es la guerra del engaño, la guerra de la mentira, ¿no? La manipulación, porque ¿qué están haciendo? Manipulan estadísticas. No puede ser posible. Pero ya internacionalmente, perdone, doctor Walter, yo pienso que incluso Naciones Unidas, que tanto en algún momento que el Estado o los Estados son los que llevan los informes y Naciones Unidas se pronuncia, pero yo imagino que deben darse cuenta de lo que está pasando en el país en materia pues, de salud en términos generales. No pueden seguir bajo el informe que les manda el Estado, que pueden ser cifras manipuladas. Bueno, lo lamentable es que también tenemos una crisis en el organismo del Sistema de Naciones Unidas, porque los organismos de Naciones Unidas se nutren de la información oficial que se transmite. No, ellos no hacen investigación pero campo. el rol que tienen los representantes de las agencias de Naciones Unidas es alertarle a sus autoridades, a sus directivos, mire, lo que está ocurriendo. Yo me imagino que el representante de la oficina de OPS en Venezuela se pondrá las manos en la cabeza con ese discurso, con ese programa de Diosdado Cabello de que es guerra biológica. Bueno, porque el representante tiene que saber, como sabemos nosotros, qué es lo que está pasando en realidad. Yo tengo allí un cuadro que me gustaría que lo viesen, porque es el mejor ejemplo para lo que es. En este cuadro que ustedes ven, está la cobertura de la pentavalente, una de las vacunas. Así está cámara. Sí. Una de las vacunas que se utiliza, porque resulta que la vacuna pentavalente para menores de 1 año hay que suministrarla en 3 dosis, ¿no? Entonces, ahí está en este cuadro la barra del estado Bolívar, para que ustedes vean la cobertura de vacunación que está en ese estado. Pero no es guerra biológica, amigos, es incapacidad. Tú sabías que tienes coberturas bajas y no has hecho lo suficiente en algunas ocasiones no has hecho porque sencillamente no tienes vacunas o no tienes oportunamente las vacunas. Entonces, pues, es un drama muy complejo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, doctor Walter, por toda esta información y ubicarnos un poco más en el contexto, ¿no?, de las cosas que en materia de salud y particularmente con el reaparecer de estas nuevas
digamos, patologías. Bueno, hacemos una pausa. Al retorno seguimos con ustedes y presentaremos el segmento de lo actual, arte y espectáculos.